Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día, depende. Esto es una clase para tercer año de economía, ¿eh? Y vamos a tratar los contenidos del capítulo 8, que son los determinantes de la demanda global y de la oferta global. Recuerdan que en el capítulo 7 vimos en el último momento qué era la demanda global y qué es la oferta global. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco en ese sentido, ¿no? Y saber que los determinantes principales de la oferta y de la demanda global van a ser los siguientes. Van a ser los límites a la producción, el consumo privado, quiero decir, el gasto público, el comercio exterior y la inversión. Esos van a ser Esas van a ser las variables que van a determinar la oferta y la demanda global. Entonces vamos a ver cada una de estas variables para ver cómo funcionan. Bueno, la primera variable va a ser la producción, ¿no? Tanto la oferta como la demanda global van a aumentar en caso de que aumente la producción y van a disminuir en caso de que disminuya la producción. Es casi obvio, ¿no? La relación. Entonces, saber cuáles son los límites que encuentra la producción a veces es importante para determinar la demanda y la oferta global. Bueno, ¿cuáles pueden ser los límites de la producción? Bueno, principalmente es la restricción de la capacidad productiva, ¿no? Entonces, frente a una restricción de la capacidad productiva, las políticas públicas deben ir orientadas a producir más, a que se produzca más. En ese sentido, ¿cómo hacer para producir más? Y bueno, en principio que aumente la inversión, principalmente en maquinarias, ¿no? O sea, con el aumento de la inversión en maquinarias, evidentemente tarde o temprano va a venir un aumento de la producción. ¿eh? Al mismo tiempo, se tienen que incorporar tecnologías superiores, ¿no? A veces tenemos un límite de producción posible hasta que de repente entra una nueva máquina, una nueva tecnología, una nueva forma de producir. Recuerden que tecnología no solamente entendemos tecnología por la maquinita, el aparato sino que tecnología son formas de producir, conocimientos de producción, ¿está bien? Por lo tanto, si aparece una nueva técnica de producción, por ejemplo, como fue la división del trabajo en la fábrica durante la revolución industrial, bueno, se va a producir muchísimo más. ¿tá? Por lo tanto, es muy importante también la incorporación de tecnologías superiores. Después, otra forma de producir es aumentar la cantidad de trabajadores. Bueno, ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Bueno, Argentina, por ejemplo, lo hizo. Al fin del siglo XIX y principio del siglo XX, Argentina incorporó un montón de inmigrantes a su economía. Eso fue un aumento de trabajadores. O sea, el problema de Argentina en ese momento residía de la poca mano de obra que había. ¿Está bien? Al haber poca mano de obra, bueno, había límites a la producción. Por más que quieras producir, si no tenés quien trabaje, no vas a poder producir. Entonces, con la inmigración se empezó a solucionar ese problema de la falta de mano de obra para poder producir más. Y la otra y la cuarta forma de aumentar la producción es capacitar al personal. Eh, si yo tengo un montón de trabajadores que no tienen ni idea de nada, es muy difícil que puedan llegar a mejorar su performance. ¿tá? Entonces por eso tengo que capacitarlos en el uso de nuevas tecnologías, tengo que capacitarlos en el uso de la legislación, tengo que capacitarlos en un montón de cosas para que pueda producir más. Entonces acá vemos cómo se puede abordar un problema de la restricción de la capacidad productiva. Pero otro límite a la producción, o sea, otra cuestión que afecta a la producción va a ser la restricción de la demanda, ¿no? Si hay poca demanda, se va a producir menos,
¿tá? Vamos a ver, nadie me compra, entonces voy a producir menos. Pero ¿de qué tipo de demanda? ¿Solamente de la demanda de meros consumidores locales? No, estoy hablando de la demanda global. O sea, la producción va a tener que ver con que los componentes de la demanda global tiendan a un aumento, ¿tá? ¿Sabemos cuáles son los componentes de la demanda global? Sí sabemos cuáles son los componentes de la demanda global. Las exportaciones, el consumo, la inversión, el gasto público. ¿Tá? Todas estas cosas son componentes de la demanda global. Por otro lado, otros determinantes de la demanda global y de la oferta global van a ser el consumo, ¿no? Es decir, lo que se consume, lo que la gente compra. Eso es. ¿Cuáles son los determinantes del consumo? Bueno, vamos a ver. En principio es las expectativas sobre ingresos futuros van a ser determinantes de la intención o la propensión a consumir. ¿Por qué? Si yo pienso que van a venir tiempos difíciles, yo voy a amarrocar plata, voy a tratar de ahorrar, ¿no? Porque para esos tiempos difíciles. Es decir, que si yo tengo una expectativa de ingresos futuros muy bajos, yo voy a tender al ahorro y a disminuir mi consumo, ¿está bien? O mi propensión a consumir. Otro determinante del consumo va a ser la distribución del ingreso. ¿En qué sentido? A ver, mientras los ricos se queden con mayor parcialidad del ingreso, ¿qué pasa? Como al rico le sobra mucha plata y no tiene necesidad de gastarla, la ahorra, ¿eh? La ahorra. Entonces, ¿qué hace? Que toda esa plata que en vez de estar en manos de la gente, esté en manos del rico, estén en forma de ahorro. Al estar en forma de ahorro no se consumen, por lo tanto, esto disminuye el consumo. ¿Está bien? Si yo la distribución de la riqueza, si hay una mayor distribución de la riqueza, la gente lo que ahorra cada persona de clase media es mucho menos de lo que ahorraría Bill Gates. ¿Me entienden? Bueno, vamos a ver, eso lo veremos en la clase. Bueno, entonces claro, mientras más rico sea la persona, mientras más rica sea la persona, más va a poder ahorrar. Mientras menos rica sea la persona, menos va a poder ahorrar y más va a consumir. Por eso es importante la distribución del ingreso para el aumento del consumo. Y por otro lado, es muy importante la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, la gente no va a pedir créditos para consumir, pero al mismo tiempo el que tiene un mango no lo va a consumir, lo va a poner en forma de ahorro para beneficiarse de su tasa, lo va a poner en el banco para cobrar la tasa de interés. ¿Tá? Entonces, un aumento de la tasa de interés nunca va a ser beneficioso para el consumo. Bien, otros determinantes de la demanda y la oferta global va a ser el gasto público, ¿no? Bueno, si digamos, si aumenta el gasto público, aumenta la demanda global. ¿Está? Bien, un aumento en el gasto público es un aumento de la demanda global. El gasto público generalmente aumenta frente a un aumento del PBI. Pero al mismo tiempo vamos a ver que por más que haya un aumento constante del PBI, el aumento del gasto no va a ser tan variable al mismo nivel. Como cuando baja el PBI, el nivel de gasto va a ser más difícil que baje. ¿Esto por qué se produce esta estabilidad en el gasto público? La estabilidad en el gasto público se debe a que principalmente no se puede echar gran cantidad de gente del Estado sin un gran colapso social. Por lo tanto, esto restringe la capacidad de maniobra en el gobierno con respecto al gasto. Por eso es que recurrentemente en Argentina principalmente se cae en recurrentes déficits crónicos en el gasto público. Déficit crónicos en el sentido que no son déficits sustentables.
que se termina sustentando con endeudamiento, con emisión monetaria, con un montón de cosas que trae cada vez mayores trastornos. ¿Está bien? Bueno, otro determinante de la demanda y de la oferta global va a ser la inversión. ¿Qué son determinantes para esta inversión? Bueno, las expectativas de ganancia. Acá siempre estamos viendo a los del campo nacional y popular diciendo que los empresarios amarretean la plata, que no quieren invertir, que no quieren al país. En realidad, el empresario, como cualquier persona que se mueve en el mundo económico, va a querer ganar plata, no va a querer perder plata. Por lo tanto, si el empresario ve que va a perder plata, no va a invertir. Esto sucede recurrentemente con el campo. ¿eh? El campo en Argentina, al que le van a echar siempre mucha mano, del cual se sacan muchos dólares que son necesarios para pagar la deuda, para pagar la cantidad increíble de importaciones que tiene Argentina. Entonces, ¿qué va a pasar en el campo? Si el Estado uno y otro año le saca recursos al campo, el campo va a determinar que ante el futuro y la baja expectativa de ganancias, el campo va a invertir menos. Y eso en el mediano y largo plazo va a influir de qué manera en la economía. Y bueno, que se van a producir menos carne, se va a producir menos hojas, se va a producir menos trigo y a la larga va a ser menos dólares que Argentina le van a ingresar y va a entrar en una crisis en la balanza de pagos. Bueno, y otra cuestión determinante de la inversión es la tasa de interés de vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que si la tasa de interés, recordemos por tasa de interés, sabemos que nos referimos a el servicio que se presta, o sea, no, la plata que se cobra por prestar un servicio financiero. Entonces, si la tasa de interés es alta, nadie va a querer invertir a un alto interés, ¿no? O sea, si un empresario dice, si me cobran el 40%, el 30% o el 20%, 25%, como estamos acostumbrados en este país, nadie va a invertir a ese costo. Y en vez de invertir a ese costo, el empresario que tenga plata, ¿qué va a terminar haciendo? En vez de invertir esa plata en maquinaria, en capital fijo, en existencias y demás, va a poner esa plata en el banco que le va a rendir mucho más por los intereses. Por lo tanto, la inversión va a tender a la baja si la tasa de interés es alta. Y si las expectativas de ganancia del futuro son bajas. Y por último, y no menos importante, tenemos que otro determinante de la oferta y la demanda global fundamental va a ser el comercio exterior. El comercio exterior va a constar de exportaciones y de importaciones. ¿Cuáles son las exportaciones? Bueno, ¿qué es lo que va a afectar principalmente a las exportaciones? Principalmente la situación exterior. Si la situación exterior es buena, si los países crecen, si China crece, Estados Unidos crece, Europa crece, bueno, Argentina va a poder vender mucho más en el exterior. O sea, una depresión mundial a Argentina nunca le va a venir bien y va a afectar nuestras exportaciones. Y otra cuestión que afecta, y principalmente en Argentina, las exportaciones es el valor del dólar. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un dólar bajo, mi beneficio de exportación no es tanto. Porque ¿cuál es el beneficio del exportador? El beneficio del exportador es exportar en dólares y pagar insumos en pesos. Entonces, mientras más diferencia haya entre el peso y el dólar, más ganancia va a haber. Esto se explica muy bien con los desastres que se está haciendo cambiariamente hace mucho tiempo Argentina, en el sentido siguiente. Hoy, por ejemplo, tenemos un dólar pisado. El cambio oficial del gobierno son 65 pesos. Y no sé si al campo no le pagan menos por cada dólar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si el campo exporta, va a recibir dólares, ¿está bien?
Esos dólares el campo está obligado a cambiarlos ¿en dónde? En el mercado oficial. Y el mercado oficial de dólares es 65 pesos. ¿Mm? Por lo tanto, el tipo que va a decir, no, ni loco, no estoy ganando plata. El Estado se queda con... Porque no solamente al campo le ponen retenciones, le ponen impuesto a la renta presunta, impuesto al patrimonio inmobiliario, bueno, después la tasa vial, bueno, un montón de impuestos, además se le ponen las retenciones y además se le... eh, se le roba con el dólar, básicamente, ¿no? Bueno, ¿qué? Y otra cuestión que afecta al mercado exterior, al comercio exterior, por supuesto, van a ser las importaciones. Bueno, las importaciones van a crecer en cuanto crezca el ingreso nacional. Recordemos qué es el ingreso nacional. El ingreso nacional es el PBI menos transferencias, royalties e intereses que se van para el exterior, más intereses, royalties y transferencias que vienen del exterior. Eso me va a dar el ingreso nacional. El ingreso nacional, si el ingreso nacional es alto, las importaciones van a aumentar. Si el ingreso nacional es bajo, las importaciones van a disminuir. Al mismo tiempo, también las importaciones están atadas al valor del dólar. Si el valor del dólar es bajo, va a haber muchas importaciones. El país va a tender a importar muchísimo. Si el valor del dólar es alto, va a ser muy caro comprar afuera. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el país? No va a comprar menos. Y así es como hay una disminución de las importaciones. Bueno, esto es a grandes rasgos con un cuadro que yo les voy a enviar por medio de Cintia. Les voy a enviar un cuadro para que a ustedes los ordene un poco en la explicación de este teórico. Al mismo tiempo quiero hacer hincapié en un contenido que está en el libro, que es en la página 100 del capítulo 8, página 100, hay algo muy importante, que es un cuadro de relaciones entre variables, ¿no? Que va a tener, por ejemplo, la demanda externa. Cuando aumenta la demanda externa, van a aumentar las exportaciones. Cuando aumenta el valor del dólar, van a aumentar las exportaciones. Bueno, y va a ser toda una red de variables interrelacionadas diciendo cuáles son las relaciones entre una variable y otra. Estaría bueno que eso se lo aprendan como las tablas. Las relaciones de esas variables se las aprendan como las tablas, se las aprendan de memoria y están en ese cuadro de la página 100. ¿Tá? Y después, bueno, obviamente entiendan lo que quiere decir el cuadro que yo les hice, lo que les estoy diciendo en el teórico, que no es más que los contenidos que están en el libro. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, entonces está a las 9 de la mañana. Bueno, les mando saludos a todos, nos vemos la próxima clase.